Bien, él es Fito Macías, o mejor dicho, su nombre, José Adolfo Macías Villamar. Él es mantense, ecuatoriano, se lo conoce así como Fito, un criminal ecuatoriano líder de la banda delictiva Los Choneros, conectada con los del cartel de Sinaloa. Como esto ya es conocimiento público, en su vida criminal se convirtió como líder de esta, Los Choneros, luego del asesinato de su antiguo líder, José Jorge Luis Zambrano, mejor conocido como Rasquiña, el 28 de diciembre del 2020, en pleno año de la dichosa pandemia. Su primera detención se la dio en el año 2000 por cometer un delito de robo. 10 años más tarde, más o menos, volvió a ser detenido por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Lo transfirieron a la cárcel de La Roca desde el día 11 de febrero del 2013. De esta se fugó junto a otros más integrantes de Los Choneros. Ya les llegó tiempo más tarde, en este mismo año 2013, acá, y lograron fugarse de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Meses después fueron recapturados mientras estaban en su propia casa para llevar a cabo la fuga de inmovilización a 14 guías penitenciarios y escaparon por medio de botes en el río Daule. Fue la mano derecha de Jorge Luis Zambrano, el legítimo líder de los Choneros. Él, quien fue asesinado en diciembre, como dije, 2020, en una cafetería en un centro comercial de Manta. Al ser su mano derecha, pues asumió el liderato y todos se reportaron ante él. Mucha gente lo acusa de ser el culpable de la muerte de este para poder ganar poder en prisión. ¿Será cierto? Esto causó una ruptura en los Choneros, ya que decían que no existen sucesores de Jorge Luis Zambrano. El secuestro de su hija, el 17 de noviembre del 2021, la hija de José Macías Villamar, alias Vito, fue supuestamente secuestrada junto a su prima. Luego, el 21 de noviembre, fue liberada. Contó esto que los secuestradores no les pagaron ni tampoco abusaron. Se cree también que fingieron este secuestro. Estaban con capuchas. Nosotros andábamos sin vendas, dice, estábamos en una montaña, hicimos supervivencia durante estos días. Así, de esta forma, relató. Se conoció además que las jóvenes se encontraban secuestradas en la zona del Aromo. Una vez allí, pues liberadas, se les realizaron exámenes médicos. Desde aquí, la cárcel alias Vito se sumó al agradecimiento de la policía y al gobierno. En su mensaje, Adolfo Macías habló de tratar de limar asperezas y de llegar a un consenso, y negó que por el secuestro de su hija estaría pensando en represalias. El líder de los Choneros dijo que se ha rehabilitado y además que ha realizado estudios universitarios, diplomados y cursa una maestría. Alias Fito, el cabecilla de los Choneros con diplomado en Derecho Penal. Alias Fito se consolida así como principal cabecilla de los Choneros tras la muerte de Junior Roldán. J.R. Fito buscaría su prelibertad mientras las autoridades investigarían su red empresarial. ¿Y en qué consiste? El asesinato de Junior Alexander Roldán Paredes, alias J.R., el día 6 de mayo del 2023 en Colombia, ubica a José Adolfo Macías Villamar, alias Vito, como el único líder de la organización criminal de los Choneros en el país. Fito era considerado el principal cabecilla de estos choneros, seguido por J.R., quien logró bastante notoriedad luego del crimen de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en un centro comercial de Manta el 28 de diciembre del 2020. Zambrano y Roldán perdieron la vida luego de obtener su prelibertad. El primero estuvo recluido en la cárcel de Cotopaxi y el segundo en la regional de Guayaquil, de donde salió el día 14 de febrero del 2023. Ahora Macías también intenta obtener su libertad condicional luego de que el juez de la
Unidad de Garantías Penales de Guayaquil, Diego Poma, le extinguiera pues 4 penas por robo, delincuencia organizada y porte de armas, el día 16 de marzo del 2023. Con la decisión del juez Poma, alias Fito, allanaría el cambio para obtener su prelibertad. Alias Fito tiene 43 años. Fue sentenciado a 34 años de prisión en el año 2011 por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Actualmente cumple esta condena en la cárcel regional de Guayaquil o en la Peni. Fito Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como Fito, él nació, como dije, en Manta, Manabí, en 1979. Lidera una de las organizaciones criminales más violentas del Ecuador, como son los Choneros. Fito se puso al frente de esta luego de el asesinato de su amigo José Luis Zambrano Rasquiña. Ambos fueron parte de esta fuga masiva de la cárcel de La Roca en Guayaquil en el año 2013 y además fueron recapturados dos meses después. Durante su permanencia en la prisión, Macías logró graduarse como abogado. Además tiene un diplomado en Derecho Penal. Fuentes policiales aseguran que alias Fito y los Choneros, banda vinculada a este cartel mexicano de Sinaloa, controlan los pabellones 3, 5, 10 y 12 de la peligrosísima penitenciaría del Litoral. Esta organización se disputa el territorio por tráfico ilícito de drogas, con otras bandas como los Lobos y los Tiguerones. Desde que está detenido, los dos hijos de Fito, han sufrido atentados. El 17 de noviembre del 2021, Michelle Macías, de 19 años, fue secuestrada en Manta cuando salía de un centro estético. La UNACE la encontró 4 días después. En diciembre del 2022, su hijo Adolfo sufrió otro atentado, un atentado con disparos y explosivos en su casa en Manta, que lo dejó en un estado crítico durante varios días. Después de esto, Adolfo Macías tuvo que ser sometido a una cirugía plástica en el rostro para retirarle las esquirlas. Su camino a la prelibertad. Sobre esto, pese a que el juez Poma no ordenó la libertad de Macías Villamar porque cumplía con otras sentencias ejecutoriadas, sí lo facultó para que pudiera solicitar la unificación de penas o acumulación, uno de los requisitos para obtener la prelibertad. Dentro del sistema de la función judicial constan 29 procesos en su contra por delitos como asesinato, delincuencia organizada, asociación ilícita, homicidio. Su ingreso de artículos prohibidos a la cárcel y hasta incluso tenencia de armas. En el documento, el magistrado sostiene que de la revisión de cada una de estas causas, los juzgadores se han negado a resolver la situación jurídica del privado de libertad o PPL, a sabiendas de que ya las penas han fenecido. Por ahora no hay detalles sobre próximas diligencias judiciales por parte de los abogados de la defensa de Fito. Su entramado empresarial. Desde el año 2022, las autoridades le siguen la pista al entramado empresarial de Fito, arraigado como Fito y su familia cercana. Según el comandante de policía Fausto Salinas, ese trabajo era parte de la estrategia que apuntaba a blancos de alto valor por golpear las economías de las organizaciones criminales. Estamos construyendo estos expedientes en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, para obtener todos estos enlaces con evidencias sólidas que nos permitirían atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Eso lo dijo Salinas. En el caso del líder de los Choneros, los recursos detectados en manos de los testaferros y las empresas
de fachada y otras actividades sumarían unas 23 millones de dólares, según reportes de inteligencia. A la cabeza de esta estructura estarían dos mujeres, Verónica BZ, Mariela PT, así como 4 familiares de Fito. Sus procesos fallidos contra la esposa. En el año 2020, la Fiscalía acusó a Linda Peña Herrera, enfermera de profesión y esposa de Fito, y 4 personas más por delitos de lavado de activos, enriquecimiento no justificado y defraudación tributaria. Peña Herrera tenía en sus cuentas depósitos de 2.1 millones de dólares, así como 2 empresas más de 7 inmuebles que no estarían justificándose, según las investigaciones oficiales. El fiscal a cargo del caso pidió la prisión preventiva y la incautación de bienes de los investigados. No obstante, 2 años después todo cambió. El mismo fiscal acusó solo a 2 personas por un delito, pero el juez y luego un tribunal provincial los declararon inocentes. Ahora estos jueces están bajo investigación.